En este módulo vamos a presentarte algunas herramientas que pueden ayudarte a mejorar tu idea de negocio. Para ello, vamos a hablar de las ideas como motor de la vida y el emprendimiento como un conjunto organizado de ideas. Vamos a hablar de innovación y de las preguntas que están implícitas detrás de toda idea. Y finalmente, vamos a proponer algunos ejercicios que pueden ayudarte a mejorar tus ideas. Todos tenemos ideas. Las ideas mueven al mundo. Vivimos inmersos entre ideas. Un emprendimiento es un conjunto organizado de ideas. Pero si bien detrás de todo buen negocio o en su base hay una o más buenas ideas, no es verdad lo contrario. No siempre a partir de una buena idea existe un buen negocio. Innovar es una acción relativa. Se innova en relación a algo que ya existe, cuando con los mismos recursos o menos se hace algo. Por ejemplo, más rápido, más económico, más rico, más potente, de otra manera. O también se innova cuando se hace una cosa nueva, algo que antes no existía. Las ideas no son buenas o malas en abstracto, lo son en función de el lugar, el momento, las capacidades y recursos disponibles, controlables, alcanzables para desarrollarlas. Entonces, ¿cómo discriminarlas? Y cómo producirlas. En eso nos vamos a enfocar. Las ideas son respuestas a ciertas preguntas. ¿Hay una idea? Entonces antes hubo una pregunta. Alguien se preguntó algo y produce una idea o varias como respuesta a esa pregunta. Es bien importante este punto. Para producir buenas ideas, hay que hacerse buenas preguntas. No hay innovación o generación de ideas sin referencia a una preocupación o desafío en concreto. Las buenas preguntas están relacionadas con una preocupación específica. El famoso ejemplo de Arquímedes, a quien se le ocurrió la forma de averiguar si una corona estaba hecha toda de oro o tenía mezclados oro y plata en su composición. Al observar cómo su cuerpo desplazaba el agua al entrar en una pileta, su propio cuerpo cuando se estaba bañando, porque estaba preocupado por ese problema. Uno ve aquello que está preparado para ver. Entonces hay que entrenarse para ver diferente. Bajamos la idea, digamos, a papel. Nuestra principal innovación es que agregamos la parte offline. Esto justamente de maximizar el tiempo, de que una persona no tenga que estar dando vueltas por toda la ciudad. En un momento vi que se ofrecían, o sea, los proveedores que yo tenían artículos para tatuadores. Y bueno, cuando yo era joven había tenido como una pequeña experiencia con el tema de los tatuajes, había intercambiado una guitarra que tenía por una máquina de tatuar. Paso 1. Identificar las preguntas implícitas. ¿Qué te estás preguntando cuando pensás en desarrollar un cierto emprendimiento? ¿Tenés una idea de emprendimiento? ¿A qué preguntas responde? Toma papel y lápiz y escribílas, todas. Hace de forma tentativa la primera pregunta y pensá si hay preguntas más generales que la incluyan o más específicas que la precisen. Intentá identificar 5 preguntas. Paso 2. ¿Esas preguntas son las preguntas correctas? Para ver si te estás haciendo buenas preguntas, toma las preguntas anotadas en el paso 1 y por cada una de ellas hace por lo menos 5 preguntas diferentes relacionadas. Pregúntate de otra manera lo mismo, procurando que cada pregunta te dé más luz sobre lo que estás considerando. Afina la puntería. Considera el problema desde otro ángulo o más globalmente o más específicamente. Necesitamos ampliar el universo de preguntas. No hay una pregunta correcta, sino un conjunto de buenas preguntas que ayudan a identificar las respuestas correctas. ¿Listo? ¿No tan rápido? Bueno, está bien. Lleva un tiempo. Pregúntate respecto al emprendimiento o a la intuición de emprendimiento que tenés y si fuera un animal, ¿qué tipo de animal sería y por qué? ¿Y si fuera un país o un continente? ¿Y si fuera una máquina o una persona? ¿Qué tipo de máquina o persona sería y por qué?
¿Y si se pareciera a otro emprendimiento existente, del mismo ramo de actividad o de otro muy distinto? ¿En qué se parecería y en qué sería diferente? Anota todas las características que surjan de compararlo con otras cosas, incluso las que te parezcan más absurdas, y revisa tus preguntas. Ahora sí, ¿listo? Paso 3. ¿Esas respuestas son las respuestas adecuadas? Tenemos ahora una lista de preguntas. Supongamos que las tenemos. Una larga lista de preguntas. ¿Cuántas respuestas diferentes podemos dar para cada pregunta? Aparte de la intuición o respuesta original que dio el origen a esa lista de preguntas, ¿de cuántas otras maneras podemos dar respuesta a cada una de esas preguntas? Identifica por lo menos 3 respuestas diferentes para cada pregunta. Por lo menos 3. Si son más, tanto mejor. ¿Qué respuestas darían otras personas? Imagínatelas. Preguntales. Anotalas. Paso 4. Innovar es reordenar, combinar, conectar. Ahora tenemos una larga lista de respuestas. ¿Las tenemos? Revisalas todas. Repasalas una por una. ¿Cómo se pueden combinar? ¿Cómo se pueden conectar? ¿Qué nuevas respuestas nos sugieren? Cuentan que a Philo T. Farnsworth, el creador de la pantalla de televisión, se le ocurrió la base de su funcionamiento viendo a su padre arar la tierra. Percibió que el conjunto de líneas horizontales que el tractor trazaba en la tierra generaban un dibujo, una imagen, e hizo en su mente lo que algunos denominan una conexión inesperada. Ató 2 o más niveles de realidad. Vio que lo mismo que hacía el tractor en la tierra podía hacerse en lo que años después terminó siendo la pantalla del televisor. Tanto más sorprendente e innovador, cuanto menos esperado. ¿Cuántas conexiones inesperadas hay entre todas esas respuestas listadas? Encerrá cada respuesta en un círculo y dibujalas en un plano, como si fueran islas en un océano o estrellas en el cielo, y fíjate todas las conexiones significativas que puedas trazar entre 2 o más de ellas. Identifica varios archipiélagos o constelaciones de respuestas. Pueden repetirse. En este juego, una misma isla puede estar en varios archipiélagos, o una misma estrella puede estar en varias constelaciones. Redibujalas y reconectalas tantas veces como sea necesario. Lo importante es conectarlas de manera significativa. Sorprendentes, inesperadas, tradicionales, divertidas, absurdas, clásicas, aburridas. En esta etapa, todas las conexiones valen. Paso 5. ¿Qué no va a cambiar? Ahora hay una lista de ideas y conexiones significativas que prefiguran un emprendimiento. Elegí 3 de ellas, las que a priori te resulten más atractivas. De esas 3, elegí una de ellas y considera pensando en los próximos 5 a 15 años. ¿Qué es todo lo que crees que no va a cambiar para que esa idea se mantenga vigente? Tanto en lo referido a lo personal como a lo regional, a lo nacional o a lo mundial. Hacé la lista de no cambios esperados, de invarianzas, de elementos, hechos o fenómenos significativos para esa idea que estimas que no van a cambiar en los próximos 5 a 15 años. ¿Listo? Por lo general, nadie nota a la ley de gravedad en los cambios no esperados, es decir, el que se espere que se mantenga como ley universal, y que cada vez que sueltes un objeto que tengas entre manos, éste caiga al piso. Y parece razonable no anotarlo, al menos de primera mirada para la mayoría de los proyectos. Pero revisá, ¿estás seguro que anotaste todos los no cambios significativos en ese horizonte 5 a 15 años para esa idea o preproyecto? Bueno, si estás seguro, ahora al lado de cada anotación, anotá de cuántas formas diferentes podría llegar a cambiar si cambiara. Aunque lo creas improbable, responde para cada anotación de no cambio la siguiente pregunta. ¿Y si cambiara? ¿De cuántas formas diferentes podría llegar a cambiar? ¿Cuántas formas diferentes puedo imaginar? Hace este ejercicio para todas las ideas que hayas generado en el paso 4. Lista todas las anotaciones de cambios y cruzalas con las ideas generadas. ¿Surge alguna idea nueva?
¿Es necesario hacer alguna modificación o transformar alguna de ellas? Paso 6. Inventar el futuro. Bien, ahora selecciona las que en primera instancia consideres las 5 mejores ideas o bases de ideas generadas a través de este proceso de producción y recombinalas de forma creativa para generar las que a priori puedan considerar como las mejores alternativas. Alguna puede quedar sin recombinar o transformar, y vamos a ver ahora en el módulo 4 si alguna o alguna de ellas pueden sostener una oportunidad de negocio. Al primero que se lo conté fue a mi papá, y mi papá es retuerca y le encantó la idea. Es más, me empezó a dar ideas. Y la verdad me parece re importante el poder decírselo a las personas, porque como que vas validando los conceptos. O sea, que hay que perder el miedo de comentarlo, porque las personas siempre te suman. Todos venían con la misma problemática, ¿viste? Y entonces, bueno, empecé a ver que por ahí estaba pasando algo. Y bueno, empecé a investigar un poco más y sí, resultó que sí. No existía un proveedor que fuera exclusivamente de insumos, y los que vendían eran los tatuadores que vendían su excedente o bueno, algo que tenían y lo podían comercializar, pero era muy poco. Entonces como que encontré un nicho de mercado ahí bastante interesante y bueno, como que eso me fue convenciendo de que sí, que realmente había una oportunidad de negocio detrás de eso.